Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Jesús le dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dice a los sirvientes: haced lo que él os diga. Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dice: sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Entonces llama al esposo y le dice: todo el mundo pone primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora. Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en este, llamamos segundo domingo de tiempo ordinario, pero de facto es el primero, de hecho. Y este domingo se nos pone precisamente estas bodas de Caná, que es un poco extraño toda la escena. Nos hemos saltado parte de la primera frase, dice al tercer día, o 3 días después, depende de cómo quiera traducirse. Dice al tercer día o 3 días después había una boda en Caná de Galilea. Esto ya del tercer día ya nos hace ver y recordar lo que es la resurrección de Cristo, lo que es la Pascua. Pero eso a nivel un poco como imagen. Iremos viendo todo el significado de este texto. Hay una boda en Caná de Galilea. ¿Quién está invitada? La madre de Jesús. Es curioso que en todo el texto no sale más nombre que el de Jesús, no sale el nombre de María. Dice: estaba invitada la madre de Jesús. Y después Jesús y sus discípulos, sus apóstoles. Bueno, dicen que falta el vino. Eso es pecado grave en la mentalidad de las bodas de la época. En las bodas de la época, las bodas eran cuando se iba el sol de noche y venía la gran cena. Habían bodas que podían durar hasta 3 días, las más impresionantes llegaban hasta 1 semana, pero lo normal era especialmente esa primera noche, donde se hacía el gran banquete y de allí ya se iban a vivir juntos los novios. Bueno, el caso, falta vino, y el vino es lo que da la alegría a la fiesta. Aquí hemos de dejarnos del puritanismo de nuestra época e ir a la mentalidad de la época. Hoy esto del alcohol parece que sea el vino como si fuese pecado mortal hasta beber una copa de vino. Eso no sale en el Evangelio, ni en el Nuevo Testamento, ni en el Antiguo. La mentalidad de la Biblia es: uno no se ha de emborrachar, o sea, perder el sentido con el vino. Pero el vino alegra el corazón del hombre y un poco de vino no hace daño a nadie. Bueno, a nadie que no tenga problemas con el vino, pero quiero decir que esa mentalidad de hoy de algunos, que el vino es pecado mortal, casi el probarlo. Yo recordaré siempre, lo he explicado muchas veces, una vez que estaba en otra parroquia, no en esta, y aquello que vas a comprar para comer, vas al Mercadona, vas a comprar, es igual que sea el Mercadona o el que sea, el mercado que una, pero ese caso era el Mercadona, que estaba además curiosamente donde había estado la iglesia antes, la iglesia de la Milagrosa, en ese mismo lugar. Hicieron después un Mercadona. Bueno, se va a comprar, estoy pagando en la caja y oigo la conversación de 2 jovencitos
debían, bueno, jovencitos, entre 18 y 19 años, jóvenes, detrás mío, justo en la cola. Hay que ver, nuestro pastor, eran protestantes. ¿Cómo puede ser una persona consagrada al Señor y se ha bebido una cerveza? Pero qué pecado más grande. Y dices, ¿pero de qué vais? ¿Dónde está eso en la Biblia? Ellos que son sola escritura, sola Biblia, no sale. Es esa mentalidad puritana, absurda, de poner los pecados en donde no están y no ponerlos donde están. Claro que el emborracharse es pecado, y pecado grave, pero no el beber algo de vino o beberse una cerveza. Claro, excepto el que tenga problemas, ya digo, con el alcohol, o el que se emborrache con una sola cerveza, que a los alcohólicos les basta eso. Recuerdo muy bien, había hace unos años, un magnífico trabajador, era trabajador de obra, o sea, hacer casas, construir, lo que fuera, lo que hiciera falta, lo que decimos albañil, aquí en Cataluña un paleta, pero muy bueno. Y durante el día no bebía nada, pero estaba tan alcoholizado que, acabado el trabajo, tomaba lo que aquí llamamos un quinto, o sea, una pequeña cerveza, y quedaba borracho del todo con eso, y ahí a dormir la mona hasta el día siguiente, con un solo quinto. Era ya totalmente alcoholizado. ¿Hay que ir con cuidado con el alcohol? Claro que sí, pero de ahí a que beber algo, un vaso de vino o dos, eso sea pecado mortal, dices, cuidado, cuidado, no seamos falsos puritanos que colamos el mosquito y nos tomamos el camello o el elefante, y eso puede pasar. Y más cuando Jesús, según el texto de hoy, transforma, unos dicen que esta cifra, otros no, 600 litros de agua en vino para una boda. 600 litros son muchos litros. Y la gente bebía. Y no lo ven como una cosa mala siempre que no se llegue a perder el sentido o se llegue a lo que es emborracharse. Bien, falta el vino, pecado grave. ¿Cómo es posible en una boda que falte vino? Y es la madre de Jesús, es María la que lo ve y queda como un poco responsable de eso. No sabemos qué relación tenía con los novios o con los padres de los novios, no lo sabemos. Pero quiere arreglarlo. Se va Jesús, falta vino. Mujer, todavía no ha llegado mi hora. Y aquí a algunos les sorprende, le llama mujer. ¿Cómo llamar a María, su madre, mujer? Y lo hace expresamente, y lo hace en dos lugares de la Escritura, aquí y justo en la Pasión. Mujer, ahí tienes a tu hijo, cuando le dará como hijo a Juan el evangelista, y a Juan le dará a María como su madre, y Juan representa a toda la Iglesia y es nuestra madre y nosotros sus hijos. Por eso la llama mujer, representa a toda la Iglesia, la Virgen. Representa a toda la humanidad en el sentido de la nueva Eva. Si por Eva vino el pecado, en la nueva Eva viene la gracia, aunque la gracia del todo es Cristo. Pero es Cristo el que nos da a María, el que nos da la gracia en ella. Bien, ¿qué nos va a ti y a mí? Como diciendo Jesús, que no es la hora todavía, claro que no ha llegado la hora será su pasión y muerte. Allí llegará la hora de Jesús, la hora de darlo todo y dar la salvación al género humano. Sin embargo, a María no se le dice que no, aunque sea Dios mismo. Así que María enseguida, haced lo que Él os diga, dice a los sirvientes. Fijaos que esa frase de María viene a ser la misma de Dios Padre. Dios Padre, ¿qué frase nos da? ¿Qué nos da en el Antiguo Testamento? Solo habla dos veces. Una en el bautismo de Jesús y otra en la transfiguración de Jesús. Se oyó la voz del Padre, este es mi Hijo. Escuchadle, o sea, hacedle caso, haced lo que Él os diga. Eso quiere decir escucharle. Pues bien,
Eso dice María y lo dice a los sirvientes y en el fondo nos lo dice a cada uno de nosotros. Haced lo que Él os diga. La orden de María es la orden de Dios Padre. Reconocer en Cristo al Hijo de Dios porque Él tiene la autoridad, a Él hay que seguir y a Él hay que hacer caso. Y entonces dice que aquello que todos sabemos, habían 6 tinajas de piedra para los ritos de purificación de los judíos. 6, sabéis que es el número de imperfección, representa el Antiguo Testamento. El 7 es el número perfecto en la mentalidad judía. Ese 6, número imperfecto, y dice 6 tinajas de piedra. Cualquier judío oyendo esto hubiera recordado aquellas profecías. Los corazones de piedra que viene el Mesías a transformarlo en corazones de carne, porque eran duros como las piedras en el Antiguo Testamento y nos hemos de convertir y hacernos de auténtica carne ante Dios. ¿Bien? Y eran para la purificación de los judíos, pero el Antiguo Testamento ya no purifica. El agua del Antiguo Testamento queda muerta y además nos dice que están vacíos. Y es que necesitamos un agua nueva, el agua del bautismo, y esa agua que se convertirá allí en el vino, que nos recuerda la vida nueva de Dios, vida alegre, pero que nos recuerda ese vino, la sangre de Cristo, que en la Eucaristía dentro de poco el vino se transformará en eso, en la sangre de Cristo, que dio Él mismo para nuestra salvación allí en la cruz. Fijaros que aquí en el fondo se está hablando de la salvación de Dios. Y aquí la boda no es entre 2 novios. Aquí, si os fijáis, los protagonistas son María y Jesús. Jesús en nombre de Dios. María representando la humanidad. Él, de alguna forma, es la humanidad y la divinidad que se unen y que se unirán a partir de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pagando el Señor por los pecados de toda la humanidad, uniéndose del todo a ella, y nos unimos nosotros a Cristo por el bautismo para entrar en la salvación que Dios quiere para cada uno de nosotros.